Muy buenas tardes, soy Carlos García Campillo, coordinador de la Cineteca de Nuevo León. Muchas gracias por estar aquí a pesar del clima y las predicciones de apocalipsis. Tenemos el gusto de contar con dos invitados muy especiales el día de hoy. Quiero presentarles a Natalia Beristain, directora de películas como No quiero dormir sola, Los adioses y Ruido, y a Tom Díaz, fotógrafo, artista visual y director del documental Distrito Olvido. La verdad, es un gusto tenerlos aquí. Vamos a hablar un poquito acerca del cruce entre realidades y ficciones en su trabajo. Y nada, pues los voy a dejar con ellos. Voy a empezar yo la conversación, igual nada más preguntándoles, o más bien pidiéndoles que hablen un poquito de su trabajo y de cómo precisamente abordan, por ejemplo, empezando con Natalia, pues desde la ficción. Todas tus películas tienen ingredientes, digamos, de realidad. Una es una biografía de una figura reconocida, tu ópera prima, la última obviamente también tiene un componente. Entonces nada más, ¿cómo cruzas estas líneas entre realidades y ficciones? Después seguimos con Tom y seguimos la conversación. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Me agarro este micro? ¿Ah? Sí. Okay. Bueno, pues de entrada, gracias por la invitación a Conarte. La verdad es que me parecía como muy rico poder tener una conversación y escuchar otras conversaciones que aludan al tema de las interdisciplinas, porque justo es en lo personal una temática que he traído como cada vez creo que más constantemente en la cabeza, a propósito de Ruido, que es mi más reciente película, que como decía Carlos, es una ficción, pero es una ficción que está bordada de otras narrativas. Es una ficción que aborda el tema de la desaparición forzada en México, una madre buscando a su hija desaparecida. Y si bien en algún momento, cuando empecé a pensar en esta película, hace 10 años por lo menos, ese era como el único eje o la columna vertebral que no se tocaba con otras narrativas, con otras violencias que atraviesa este país. El poder tomarme el tiempo de investigar, desarrollar, sensibilizarme con este tema en particular me hizo entender que la desaparición forzada, por lo menos desde donde lo veo yo, es imposible de entender si no se entiende dentro de un cúmulo de otras violencias, dentro como un eslabón más de muchas otras violencias que aquejan a este país. Porque siento que de pronto es como pensar en que está la desaparición forzada por allá y los feminicidios por allá y la impunidad por allá y el crimen organizado acá y un Estado omiso, por decirlo menos, por allá, y todo esto está entrelazado. Y eso me importaba como bordarlo en esta película que es Ruido, y al hacer la investigación para hacer la película, para entrevistarme, conocer de primera mano a muchas de las familias, o algunas de las familias, porque en este país una de cada 100 familias tiene por lo menos a una persona desaparecida. Al hacer la investigación, al conocer a las madres, a los familiares, a las colectivas, sobre todo para el proceso de guión, empiezo a entrar en contacto y empiezo a conocerlas y empiezo a relacionarme y a generar una relación mucho más allá de lo profesional. Y ahí entiendo con toda claridad algo que quizás se había ido desarrollando en mi anterior cuerpo de trabajo por otro lado, pero entiendo con Ruido que si bien estaban las escenas escritas y descritas sobre, por ejemplo, las escenas con los grupos de búsqueda, con las colectivas de búsqueda de este país, pues que en algún momento ya no me sentía cómoda pensando en que iba a castear actrices para interpretar a estos personajes o para darle vida a estos personajes, cuando ya estaba hablando con ellas, cuando ya las conocía, cuando ya eran
sus historias y sus palabras las que me evidenciaban que para mí eso era lo que me convocaba a meterme en una temática que, por otro lado, no me ha atravesado más allá de la ficción. No me ha atravesado más allá de la ficción, partiendo de que soy una mujer mexicana, madre, y que estas historias no me resultan ajenas, porque creo que el dolor de los otros no nos debería de ser ajeno. Todo esto como para dar un contexto de esta última película, de Ruido, de cómo llego a entender que me importa convocar a estas madres buscadoras, a estas colectivas de búsqueda. Específicamente en la película aparecen 2 colectivas, que son Voz y Dignidad por los Nuestros de San Luis Potosí, que es una colectiva de más de 300 familias, y Buscándote con Amor del Estado de México. Pero me entrevisté con por lo menos una decena más de colectivas, y era entender que si bien estaba tocando un tema en el cual, por ejemplo, me podría haber basado en una sola historia o un solo caso y desarrollado, quería tocar estos otros temas de los que les estaba hablando ahora, ¿no? O sea, cómo la desaparición forzada no es una cosa que no se toca con otras circunstancias del país. Y eso es lo que la ficción me permitía abordar. Entonces, Ruido tiene esta como interdisciplinidad o plasticidad, me gusta más pensarlo ahora por ahí, en donde ficción y documental o esta cosa nueva, que también creo que no es exclusiva de mi película, por supuesto, sino que es mucho más acorde al cine que creo que se está haciendo hoy día, en donde los géneros se tocan tanto que ya es imposible como diferenciarlos, y que creo que dan paso a una nueva narrativa. Y que esto es algo que de alguna manera he ido construyendo con Los Adioses, que es una película inspirada en la vida de Rosario Castellanos, y antes de eso con mi ópera prima, No quiero dormir sola, que las 2 son ficciones, pero No quiero dormir sola es muy autobiográfica, mi relación con mi abuela Dolores, una actriz que ya murió, y creo que ese camino andado con estas 2 películas previas, enlazadas también con un ejercicio documental que hice que se llama Nosotras, que es un ejercicio que me invitan a dirigir sobre las violencias de género en México, específicamente sobre los feminicidios, y que, salvo la escuela de cine donde fracasé rotundamente en el documental, era la primera aproximación real que tenía a salir y entablar una conversación con gente que no fueran actores, fuera de un set, quiero decir. Y esa suma de esos 3 proyectos, creo que yo la puedo leer y entender muy bien en el resultado que Ruido plantea. Gracias. Bueno, buenos días, y también agradezco infinitamente la invitación y a cada una de las personas que están hoy aquí. Muchas gracias también. Me encanta conocer más acerca del cine de diferentes voces. Lo digo por Natalia precisamente, porque parto de esta manera, porque yo lo veo como un todo, es un gran círculo. Así veo la vida completamente, y dentro de eso está ese gran entretejido en el que participamos todos y todas. Entonces, para mí la realidad y la ficción realmente yo, de una manera como más tajante, por así decirlo, para mí no existe. No creo que hay una diferencia. En la cuestión narrativa, en la cuestión de experiencias de vidas, porque la ficción siempre está inspirada en alguna situación que sucedió, que le sucedió a alguien, y modifican ciertas cosas. Lo que digo también en la cuestión de compartir ahora contigo es porque a mí me hubiese encantado mucho, cuando estaba indagando qué hacer conmigo, a dónde dirigir mis pasos, es ver este tipo de conversaciones de alguien que estudió cine, tiene una formación en cine, sabe cómo es dirigir un set en todas estas experiencias como más profesionales, vamos a llamarle así, este nombre que se le ha dado, y alguien que viene totalmente de la intuición,
O sea, porque, bueno, para quien no sepa, pues yo no estudié formalmente cine, no estudié formalmente arte, no estudié realmente nada. Estuve buscándome en diferentes universidades, en ninguna me encontré y nunca me pasó por la cabeza estudiar arte o estudiar cine. Pero mi misma intuición y mi mismo gusto por el imaginario me fue llevando a encontrar estos aspectos de contar ciertas historias, ciertas situaciones personales, individuales o del colectivo en imágenes. Una vez que entablé esto, que me di cuenta que ya era la dirección, empezó el gran martirio, ¿no? De quiero hacer cine, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es hacer cine para empezar? O sea, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se necesita? Se ocupa una cámara, se ocupa un micro, se ocupa escribir y sin un mentor, sin una mentora, quiero hacer un proyecto fotográfico y tampoco sé cómo comenzarlo. Entonces es estudiar, es empezar desde cero y seguir tu intuición, básicamente. Por eso les digo que todo, para mí, es un todo. Entonces, la realidad y la ficción siento que simplemente son dos serpentinas que se van entretejiendo. Y en mi caso, yo comencé primero pues, con la fotografía, después esas fotos ya para mí en mi interior necesitaban a veces ya cobrar una vida en movimiento, o sea, que ya los cuadros se pudieran mover y que esos cuadros pudieran emitir un sonido. Eso fue lo que después me llevó a descubrir que el cine te da esa opción. Comencé con un cortometraje que se llama Caminares, episodio Texas, y con una compañera y yo nos fuimos en un carro a Estados Unidos y comenzamos a filmar y a entrevistar personas que han cruzado sin los papeles legales que te dan este cruce fronterizo, y empezamos a filmarlos dentro de su estancia ahora en Estados Unidos, pero dentro de una claridad de vida ya más suave. Entonces era un ejercicio de memoria desde la comodidad de mi casa. Empiezo a hacer un ejercicio de cómo llegué a este sillón, cómo llegué a estar en esta posición de trabajo, cómo llegué a formar una familia. Y ese fue lo primero que hice como para cine, lo mandé a algunos festivales y quedó. Y ahí fue donde dije, bueno, vamos a seguir practicando. Y lo segundo fue Distrito Olvido, que es una película, es un largometraje documental que narra la historia de jóvenes adolescentes que viven aquí en Nuevo León y que han crecido en entornos de violencia, y a través de sus palabras nos van contando cómo es crecer en estas situaciones. Y aquí hago como una ligera pausa porque creo que todo lo que tú estudiaste o lo que tú trabajaste o cómo has trabajado, ahorita que entrevistabas, que decías que habías entrevistado a las compañeras que habían sufrido estas cuestiones de desaparición, ahí es donde ya no hay una barrera, o sea, ya no existe esa barrera. Entonces, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Realmente es bueno poner a alguien que interprete esto? ¿O será mejor que yo como directora entreviste realmente a ellos, o que ya esté la actriz aquí para que también se empape? O sea, son como muchos cruces creo que hay ahí. Entonces la realidad siempre nos está alimentando, siempre, siempre, sea para ficción o para documental, pero lo que ahora yo estoy intentando conducir para mi siguiente proyecto en el que estoy ya trabajando, que realmente ahora es una ficción basado en la realidad, es otro tipo de realidad que viene de la realidad del imaginario, de lo onírico, porque la realidad tangible, material es esta, pero también tenemos una realidad cuando dormimos, es una realidad a base de símbolos y de sonidos, es una realidad que después tenemos que llevar, quien quiera, al papel, escribiendo, en una foto, en una película. Entonces estoy intentando ahora dar ese siguiente paso, como a través de mi imaginario, a través de lo que puedo soñar, lo que puedo escuchar, lo que puedo percibir mis sentidos, cómo voy a hacer una película a través de eso. Entonces ahora ya voy a romper el lado de la calle, de la entrevista, de retratar en cámara lo que ya está,
y voy a buscar esos símbolos y esas situaciones que ya están en mi cabeza en la realidad, porque yo no tengo la capacidad económica de crear un set en el que en el cine normalmente la ficción se da de que, bueno, el director imagina tal situación, hay un recurso y en mi set voy a iluminar de cierta manera para que tener 5 horas de atardecer en un set y así yo evitarme ir al momento, ¿no? Mi situación es un poco distinta por las limitaciones que tengo de ni siquiera tener contactos en el mundo del cine, que necesito ir a buscar esos instantes a los lugares a los donde ya están. Entonces, es imaginarlo, es una ficción que va a estar retratada en la realidad. O sea, si hay una señora que está en cierto lugar haciendo tal situación, en cierta casa, con ciertas texturas, con cierta ropa, se van juntando todas las líneas del cine, pero es encontrarla y es retratarla exactamente en ese momento y después ir tejiendo la historia. Por ahí es más o menos en lo que estoy trabajando, por eso digo de que todo es un todo, que se entreteje y que yo no creo en eso de la realidad de la ficción. Creo que la ficción viene más de parte de cuando ya trabajas en un estudio, de que tenemos que hacer luz de tarde, tenemos que hacer una luz fría, tenemos que usar cierta paleta de colores. Pero bueno, el guión siempre está imaginado, creo, por alguna situación, anécdota, historia, libro, etc. Me parece muy interesante lo que platicas, Tom. Y viendo tu documental, a pesar de que es obviamente un documental, fuiste a buscar el momento, sí se ve plásticamente encuadres muy cuidados, o sea, se traspasa, digamos, tu labor también como fotógrafo. A la hora de buscar esos elementos, a pesar de que, como dices, vas y buscas el momento, también preparas tu cuadro, tus sujetos, o sea, piensas como una puesta en escena, por así decirlo. Bueno, sí, esta circunstancia de que hago fotografía me dio la facilidad de observar el mundo a través de cómo funciona la luz y cómo la situación que tenemos aquí en esta sala podemos ya crear algo. O sea, aquí puede salir una película y no lo dudo que sea una buena película. Creo que podríamos lograrlo. Todo parte a través de la observación, del análisis. Seguro en la escuela usan otro tipo de palabras, pero en mi caso es la observación y es estar observando constantemente el todo. ¿Qué es el todo? El espacio, cómo impacta la luz y las personas que van a estar involucradas en cierto cuadro. Puede ser un retrato familiar, pero ese retrato familiar bajo ciertas características. Y luego ya entran las influencias, ¿no? Las influencias que puedas tener, en mi caso, pues tengo algunas influencias. Y bueno, para quien no conozca mucho sobre mí, retrato todo en blanco y negro. Solo uso blanco y negro y no tengo como ahorita un interés por explorar el color. Y creo que involucraría muchas más cosas que me limitarían a mí. Eso pero el blanco y negro es por un amor a la sencillez, a la austeridad, a lo simple de la escala de grises. Una vez que ya estoy en este espacio, por ejemplo, en Distrito Olvido, pues yo conocí a los jóvenes previo. Ahorita mencionaban con el diálogo anterior que siempre es bueno llegar a un lugar, el scouting, y estar empapándote de lo que sucede. Entonces, afortunadamente, pues yo tuve que hacer ese scouting 1 año, 2 años, de estar con ellos trabajando muy de cerca. Entonces se generó un vínculo de confianza y ese vínculo de confianza ya te da a ti la apertura de poder comunicarle al joven de que, ¿sabes qué? Ya conozco tus hábitos, ya conozco tu manera de ser, ya sé lo que comes, ya conozco tu casa. Entonces eso es más sencillo.
Y en las clases que doy de fotografía, lo primero que siempre hacemos es imaginar un autorretrato. Entonces, el imaginarnos a nosotros mismos frente a una cámara, o cómo yo me vería frente a una cámara, ya te da la apertura de dominar, digamos, esa escena. Y es mucho más sencillo así y mucho más lento. En el mundo del set, por así decirlo, o de la profesionalización del cine o de la industria del cine, que me ha tocado también trabajar ahí, todo es más rápido. O sea, tienes 24 horas para grabar una escena y si no funciona te va retrasando y el dinero y esto y los costos. Entonces, a veces todas las cosas que tú puedes hacer de una planeación se solucionan casi siempre con un intercambio monetario, de que, oye, necesito 20 personas, hay que pagarles. En mi caso, a lo mejor esas 20 personas, soy un poco más romántico y me gustaría conocerlas, platicar con ellas, saber qué piensan, darme al menos ese momento. Más o menos así es como funciona conmigo. Natalia, porque si mal no recuerdo, en ruido estás, en los textos de guión estás tú, está Diego Valenzuela, creo, y Enrique Osorno. Y obviamente Diego Enrique Osorno es conocido por su trabajo periodístico principalmente, aunque también obviamente es cineasta. Este rigor periodístico se traspasó, digo, ya lo comentaste un poquito en lo que comentaste al principio, pero se traspasó a ese proceso de escritura. Sí, sin duda. Como decía ahorita, Ruido es una peli que pensé por lo menos 10 años. Porque creo que es una herida que está pulsante todavía en este país. Hace 10 o 12 años, probablemente incluso un poco menos que hoy día. Y creo que cuando tuve esa primera intuición, por un lado no me sentía con las herramientas personales, profesionales para entrarle a una historia así, y creo que también había un lado que espero no perder en la vida, optimista de esto va a desaparecer. Este horror de las desapariciones forzadas dejarán de ser. Y 10, 12 años después, el optimismo se me reventó en la cara y solo va para peor. Entonces, cuento esto porque en esos años, de cualquier manera, aunque sabía que no iba a ser una película en ese momento sobre ello, leía, guardaba notas, recortaba cosas impresas, veía documentales, seguía haciendo entrevistas porque a través de una colectiva con la que trabajo, que se llama el Grupo Más Fuerte, el Grito Más Fuerte, que somos artistas de distintas disciplinas, pues con un interés sobre lo que pasa en nuestro país. Y a través del Grito conozco a Serapaz y a través de Serapaz conozco colectivas de búsqueda y sigo como con ese trabajo. Y finalmente, y escribo de pronto escenas como aisladas aquí y allá, y cuando decido, ok, mi siguiente proyecto va sobre esto, va a mi resto, desayunaré, comeré y cenaré con estas historias los próximos 5 años de mi vida, por lo menos. Ahí decido buscar a Diego Enrique Osorno, y Diego a su vez trae a la mesa a Alo Valenzuela, al grupo de escritura, y creo que fue como un triángulo muy, muy virtuoso. Diego pues, es esta figura del periodismo brutal en este país, como muy contrastante también los tipos de personalidades con los que se mezcla, y pues eso hace que tenga una agenda complicada, por decirlo menos. Y entonces Diego se convirtió en una especie de guía, de gurú, que tiene todo el conocimiento de campo, que las colectivas lo conocen, que se vuelve también una entrada para mí, para poder presentarles el proyecto a las colectivas con las que platicábamos y saber si estaban interesadas o no en contarnos sus historias, y eventualmente eso se convirtió en que además estuvieran en pantalla.
pero había toda una intención profunda de que lo que estuviera en pantalla fuera lo más cercano a la realidad, sabiendo que no hay manera de que esta realidad quepa en una película o en una serie que incluso con más tiempo pueda desarrollar a más profundidad estas historias, pero sí había una intención total y clara de cómo se ve y sobre todo cómo se siente. Y en ese caso, me acuerdo mucho, yo lo primero que hice cuando terminé el corte final de la película, o lo que esperábamos fuera el corte final de la película, porque para mí era importante, antes que otra persona, que lo vieran las colectivas de búsqueda que participan en Ruido, y saber si para ellas funcionaba y estaba bien y estaba a la altura de lo que se hubieran imaginado, que también pues siempre es muy complicado, sobre todo cuando es gente que no se dedica al quehacer cinematográfico, pues explicarles y ¿no? Como traducir cuál podría ser el resultado, porque además el cine creo que es un proceso vivo que va mutando con cada etapa, pero en fin, quería enseñárselas y que ellas dieran su visto bueno antes de decir, ok, esto es, cerramos y ahora vamos a postproducir. Y estábamos en San Luis Potosí, me fui a San Luis a enseñárselas a Lupita y Edith, las fundadoras de Voz y Dignidad, y estábamos en una sala gigante que nos consiguieron y éramos literal 4 personas, Marcela del Muro también, la periodista que fue un vínculo importantísimo con ellas en San Luis, y terminó la peli y ellas estaban muy conmocionadas, creo que podría ser la palabra, contentas, si es que uno puede hablar de la alegría cuando está atravesado por un dolor así, pero bueno, había muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, creo que estaban sobre todo, pues me dieron su visto bueno, pero su primer frase fue con lágrimas en los ojos, pues, y te quedaste corta. Y sí, pues porque no hay manera, porque cada arista que tocamos en la peli podríamos hacer una peli sobre cada una de las como pasos que va haciendo Julia para buscar a Ger. Pero bueno, sí se volvió una directriz, el cómo narramos desde la mayor cercanía, lo cual pues hizo, por ejemplo, que en el proceso de scouting, de investigación, pues nos metiéramos en unos lugares que de otra manera jamás habría pisado, pero que también hicieron que la película tuviera esa pues, sensación de estar atravesando por un México en el que sí vivimos, ¿no? Un hilo así que ha estado presente en las charlas ayer y hoy, y bueno, ya también comentaron un poquito de eso ambos, pero es a lo mejor una cosa que hace unos años los creadores no tenían que afrontar, pero es esta una historia que me toca a mí contar. O de repente, ayer escuchábamos algo que decía como que de repente al tratar de crear y entrar a ciertas situaciones que no son las tuyas o que las ves tú desde otro ángulo privilegiado, etc., te hace sentir como un farsante contando una historia. ¿Qué opinan de este tema? Porque es un tema que hayas comentado, por ejemplo, que hace unos años el creador no tenía que enfrentar y ahora es no nada más recurrente, sino casi forzado. Yo creo que es vital hacerse la pregunta y que habla de los tiempos que corren y de cómo vamos rompiendo con de pronto sistemas que violentan, que extraen, y creo que siempre está bien hacerse la pregunta. A mí me pasó haciendo Ruido, sin duda, como yo desde mi burbuja de la Ciudad de México, clase media, media alta, del mundo del arte, yo vengo de una familia de actores y de actrices, que nunca he sido atravesada directamente por un dolor así, puedo entrar a contar una historia de esta naturaleza. Me lo pregunté mucho, me lo sigo preguntando, creo, porque además era fácil equivocarse y qué miedo también, ¿no?
pero pues hay un lado en el que creo que sigo mi intuición mucho desde siempre, pues, y que justamente para mí Ruido se convertía, hablando específicamente de esa peli, pero me pasó también con Rosario Castellanos, ¿no? O sea, cómo yo me voy a meter con el ícono de Rosario Castellanos. Pero bueno, creo que la respuesta tiene que ver con intentar acercarse siempre desde el lado más honesto y como falible posible, ¿no? O sea, sabiendo que tú no tienes la verdad de nada, que creo que tampoco le estás dando voz a nadie, porque la voz la tenemos todos y todas, y quizá hay reflectores que sí puedes ayudar a direccionar de manera distinta, pero para mí este país está sostenido por las voces de las madres que buscan a los suyos y a las suyas incansablemente, y que al buscar a los suyos y las suyas buscan a les hijes de todes. Y esa voz es la que sostiene a este país, ¿no? Para mí Ruido era una manera de acompañar su quehacer, su búsqueda, y que por supuesto me hace preguntarme, ¿tengo el derecho a meterme en estas historias desde mi privilegio? Y me respondo varias cosas, que no es que sean la respuesta correcta, pero siempre pienso que el privilegio no sirve de nada y es una banalidad si no lo expones y si no lo pones al servicio de, porque tampoco vamos a negar el privilegio, ¿no? Vivimos en un sistema que así opera. Pero también viniendo de una familia de actores, entendiendo el proceso de la actuación, por ejemplo, pues es como si, no sé, si un actor o una actriz no pudiera interpretar, no sé, a un asesino serial, porque nunca ha vivido en carne propia lo que es llevar a cabo actos de esa naturaleza. Creo que ahí es donde entra el proceso de la creación, el proceso de la ficcionalización y del punto de vista, que creo que tiene un poco que ver con lo que estabas hablando también hace rato. Pues aquí en esta sala, pues en este momento podríamos hacer una película, y la que va a hacer él, a la que voy a hacer yo, con los mismos elementos, va a ser otra película, porque ahí es donde entra el poder creativo de cada quien. Entonces, bueno, ya como que divagué un poco, pero creo, para hacerlo concreto, creo que es una pregunta importantísima de hacerse, que años antes no nos hacíamos, que tiene que ver con las nuevas narrativas a las que estamos como queriendo aspirar, creo, con las nuevas generaciones que nos empujan y nos obligan a ello, por suerte, y que creo que cada quien tendrá su respuesta. En mi caso, pues es lo que les contaba ahora, ¿no? Sí, yo también concuerdo, y creo que es una responsabilidad humana, o sea, es la responsabilidad humana de estar escuchando a la persona con la que estás conversando algo, sea lo que sea. Puede ser desde tu hermano, tu hermana, un extraño, una extraña, y desde esos vínculos que se van generando, esa responsabilidad va creciendo y va creciendo, y ya es cuestión muy personal de cada quien que vaya a transmitir o amplificar las voces, porque concuerdo que ya todos tienen su voz, uno nada más es como un catalizador que amplifica. Y esa responsabilidad después cada vez se va haciendo más grande, o sea, se va haciendo muy, muy grande conforme tu pieza o lo que sea va tomando más impacto. Y muchas de esas responsabilidades es eso, es venir a estas mesas, conversar de los temas que trabajas personalmente y seguir estando allí. Desde un mensaje, ¿cómo estás hoy? O contestar los mensajes de WhatsApp del casting de hace 6 años, no sé, etcétera. Te digo porque a mí me pasa que casi todas las personas las tengo en redes sociales y pues seguimos ahí saludándonos al menos, ¿no? Si ando por el barrio o por las calles o por algo y me los llego a topar o paso a saludar, listo. Yo quisiera profundizar un poco más en esta pregunta. Y
creo que vivimos un poco o muy en la desesperanza. O sea, creo que vivimos en el contexto social mexicano y mundial, hay una desesperanza generalizada, y es donde personas que se dedican a las artes han encontrado un nicho en ese dolor. Y en ese dolor, en ese nicho, creo que son líneas muy, muy delgadas en las que o puedes caer en el uso y en el uso para yo generar, o en la empatía para enlazarme, ¿no?, con el otro o con la otra. Desde mi perspectiva, yo trato de proyectar en mis imágenes lo más apegado que se pueda, si en todo caso existe un significado al arte. En mi caso, el significado que yo le doy es el habla del espíritu, de lo interno, de cómo puedes tú empezar a sacar esa esencia generadora que pueda ocasionar algo en quien va a ver tu obra. Y ahí es donde entra la sensibilidad. Y digo desesperanza, que no es una desesperanza porque el dolor es muy sensible también, pero siempre es muy catastrófico. Y quien empieza a usar elementos, a hacer películas, obras, libros, de temas que ya existen en base al dolor, en base a la desesperanza, en base a las situaciones complicadas y vulnerables, en mi caso que son jóvenes, adolescentes, o en mis próximos proyectos que voy a hacer, que seguramente va a tener también esas líneas de la humanidad doliente. Creo que debemos de ser bien cuidadosos porque es como una gran oferta en la que tú nada más vas agarrando el tema. Tú vas agarrándolo y lo vas diseccionando a tu gusto. Y dentro de la gran variedad que hay, el arte va quedando fuera porque ya deja de hablar del espíritu y empieza a hablar la situación crónica de ese problema. Y dentro de eso vamos a caer en dos cosas. Algo puede ser una pieza de arte, sea lo que sea. Yo es como veo realmente el mundo, porque a mí las manifestaciones de arte las veo desde la naturaleza simple hasta algo que puedes crear como una película. Partiendo de ahí, tu obra o tu proyecto o tu situación puede caer en ser solamente un reportaje amarillista de cierta situación. Y como son las redes sociales ahora, pues les gusta vender, o sea, les gusta siempre estar manejados por la viralidad, o sea, desde ahí ya existe como algo medio confuso. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso, en ese sentido de quien vaya a elegir crear cualquier cosa, que no olvide ese lazo humano, ese lazo de espíritu que puede haber entre los seres, porque si no vamos a caer en una situación de ego y de situaciones un poco de abusar de la historia de la otra persona. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere participar? Estamos aquí. Bueno, ¿cómo en el micro bueno, ¿cómo te acercaste al cine? Mencionaste que, bueno, como no tenías los recursos ni conocías gente, ¿qué fue lo que hiciste y cómo lograste empezar poco a poco a adentrarte? Lo más sencillo siempre es dar ese paso. Es con una cámara digital, así como la que tú tienes, es con la que filmo. O sea, no me detengo a rentar una cámara de 200,000 pesos, medio millón de pesos, esas Arri o Red, etc. Con esa cámara y con un micrófono externo para generar audio y listo. Yo lo que recomiendo casi siempre en las clases es olvídate de todo lo técnico y empieza a observar y a documentarte más a través de las artes, todas las artes la que quieras elegir. Y si ya tienes una necesidad de proyectar en cine eso,
también hazte la pregunta, ¿qué tipo de cine quiero hacer? Si quieres hacer un cine, sean bien honestos con ustedes, si quieres hacer un cine tipo Roma, por ejemplo, que puede catalogarse como una pieza de arte, pero con mucho dinero detrás de esa película, pues no vamos a poder lograrlo. Pero a lo mejor puedes hacer algo con un recurso menor, igual de bello, o hasta mejor, la verdad. Yo creo que el dinero es solo una limitante que la misma industria nos ha puesto a todos. En cualquier tema que le quieras poner, ese siempre es una limitante social. Y creo que sí funciona, pero no nos va a detener. O sea, podemos lograrlo. Entonces, yo sigo filmando el día de hoy con una cámara como la que traes. Y no pienso cambiar de cámara. Si la siguiente película la voy a hacer con la misma cámara que filmé en 2014, porque yo ya no estoy buscando la calidad de la cámara, sino estoy buscando lo que la cámara puede generar al espectador. Y ya como la conozco lo suficiente, sé qué tipo de grano me gusta, qué tipo de texturas, qué tipo de contrastes, y yo me brinqué todos los pasos de postproducción y de fotografiar, porque yo fotografío, yo edito, etcétera. Entonces, si yo desde la fuente estoy ya registrando la escena con la luz que me gusta, ya no tengo por qué moverla en postproducción, que muchas veces se hace eso en la industria, porque pues todos tienen que comer, ¿no? Tiene que haber diferentes tipos de procesos, que dices que tu película pasa por varios procesos. Como yo no tengo esos recursos, yo me los brinco. Entonces, si de origen hago ya la fotografía bien hecha, yo ya no tengo por qué moverle en un After Effects, en un Photoshop si es fotografía. Entonces, desde ahí puedes acortar muchos pasos. Y es leer. Yo no sabía editar, no sabía... editar me refiero en la secuencia de la línea de tiempo. Me esperé a que el momento llegara, el instante. Y ese instante va a llegar y vas a ver que vas a saber cuándo es. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias por compartir y por estar acá. A mí me gustaría que elaboraran un poquito qué pasa cuando el trabajo que ustedes hacen con todo esto que les atraviesa, con todo esto que les mueve, cuando llega a nosotros como espectadores, recibimos ese material. Puede ser como en términos de lo masivo o no masivo, o de quien va a tener la sensibilidad para querer ver el material que están registrando, cómo va a ser tomado, si es como si son espectadores especializados o no, si tienen como esa conciencia cuando están trabajando el proyecto, y qué sucede cuando se recibe, cuando llega como con el espectador final. Pues en mi caso, la verdad es que no me detengo a pensar a quién le va a llegar la película. Creo que hacemos películas porque queremos abrir un diálogo, aunque es raro porque pues, si no existen estos tipos de interacciones, pues luego es a través de redes sociales que pueden ser muy... sí, como que la visión es muy chiquitita, pues, para bien o para mal. Pero creo que uno lo que hace cuando hace películas, o hablo desde mí, es intentar tender un puente, intentar que ese puente sea atravesado por las preguntas que a mí me atraviesan cuando un tema me importa y quiero hacer una película sobre ello. Pero pues eso se amplificará en cada cabeza y en cada corazón que vea la película. ¿A quiénes van a llegar? Pues idealmente a la mayor cantidad de gente posible, porque eso hará que, por ejemplo, con Ruido, pues ese oleaje sonoro que queríamos hacer con este tema que el gobierno de este país o los gobiernos de este país no quiere que se hable fuera de, bueno, ni siquiera internamente, pero para fuera del país peor. Y yo pensé que iba a ser una peli que se iba a quedar como en una especie de nicho de la gente que ya se duele por este país y le importan estas temáticas, pero que no iba a pasar de ahí y que de pronto se convirtiera en la película Ruido. Estrenamos en salas,
más por que creo en el poder colectivo de estar en una sala de cine y ver una película desde ahí, pero en realidad estrena en Netflix después de la pequeña corrida comercial que tuvo en salas y se convierte durante 2 semanas en la película de habla no inglesa más vista a nivel global en la plataforma. La vieron, ya no me acuerdo, pero te dan la medición como por horas vistas y eran como 15 millones de horas vistas, un número que no me entra en la cabeza, porque es como si reprodujeras la película sin parar chingos de años. Y que un tema así de pronto tuviera esa como expansión y entender que gente en otras latitudes, fue la película más vista en Japón durante un mes, o sea, como que, ¿cómo? ¿Por qué una película de una temática casi local, con una postura política muy definida, en un momento en donde el feminismo o los feminismos, pues depende de con qué ojos se miren, serán recibidos de una manera u otra, con una protagonista de 70 años, como que tenía muchos taches en las casillas de lo que uno esperaría que cumpliera con el algoritmo de estas plataformas, y funcionó y resonó. Pero eso es algo que jamás me hubiera detenido como ¿cómo le voy a hacer para que, sabes? Siento que en ese sentido, si te detienes y esas preguntas te atraviesan de alguna manera, por lo menos yo creo que, a lo mejor por eso nunca terminaré de tener presupuestos como los de Roma, pero yo creo que si te detienes a pensar en eso, entonces vas a fracasar rotundamente, porque nunca va a haber manera de complacer a todo el mundo, ¿no? Y ahí creo que tiene que ver con qué quiero contar y por qué lo quiero contar y cuáles son esos puentes que quiero tender. Y pues, cada película es como un barco en botella, creo. En mi caso, yo tampoco nunca me detengo a pensar cuál es la opinión de alguien más, o cómo lo va a ver, o cómo se va a ver. Si en la experiencia que tengo, voy a hablar del hecho de hacer una foto con las personas, no solo cine. Yo con esas personas ya tuve como un gran vínculo y se generó como una gran sinergia de una comunicación. Con eso para mí es suficiente. Y creo que ya esa misma situación ya le da la libertad de salir a la luz a esa obra. Y ya quien lo va a recibir, pues ya es responsabilidad de cada persona, de acuerdo a sus experiencias personales, cómo va a recibir esa información que está viendo en pantalla. Y creo que muchas veces nos detenemos mucho por la opinión de los demás, y los demás siempre estamos como pensando, híjole, ¿cómo lo van a recibir? Y ahí es donde entra la duda. Otra de las cosas que a mí también nunca me han importado, y creo que ni me van a importar, es la cuestión de la proyección de alcance de tu trabajo. Realmente para mí, si hago una película que dure 4 horas y la van a ver 2 personas, es para mí suficiente. Y si no ganó ningún premio, y si no estuvo en ningún festival, y si no estuvo proyectada en ninguna sala, a mí realmente eso no es lo que me mueve para hacer cine. Me mueven otras cosas, como mencioné anteriormente, un poco más internas, de cómo contar esos movimientos del vaivén de la naturaleza, de los seres humanos, de lo que se vive en una ciudad. Y creo que siempre estamos esperando esa palmada de paternal y maternal de lo hiciste muy bien, hijo, aquí está tu premio. Y creo que si nos detenemos a eso, no vamos a llegar a muchos lados. Y creo que también esa cuestión de la competitividad de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, creo que es un error a la hora de generar confianza en gente que quiere hacer cine. Creo que esa competitividad, o cine, o cualquier arte, o cualquier competencia deportiva, lo que sea, creo que nos está llevando un poco al
a la voracidad. Entonces, desde mi lado, simplemente es hacer una buena empatía con las personas y generar ese vínculo. De hecho, hace poquito me ofrecieron realizar una película nueva sobre un tema relacionado a la contaminación de un río. Y ya estaba todo hecho, personas, todo como para que fuera un éxito, ¿no? Porque tenemos una crisis en Nuevo León de agua, tenemos una crisis ahí visual del río de aquí, que hay protestas, que esto, que aquello. Entonces, simplemente dije, no, pues no me interesa, o sea, no es algo que yo quiero hacer. No me mueve ahorita estar hablando de esas cosas. Y es ahí donde ustedes pueden tomar la decisión, o sea, qué intuición seguir para proyectar eso que traen adentro. Y creo que ya una vez que lo sacas, es ese mal que sacas, o esa alegría, o ese llanto, esa emoción, pues el cuerpo se aligera y la obra está plasmada como arte, ¿no? Sea lo que sea que quieras expresar en la técnica o formato que lo quieras sacar. Yo tengo una pregunta. Escuchándolos, obviamente se percibe un gran compromiso en ustedes como creadores con su obra, con sus temas, pero también, por ejemplo, sabemos que cuando haces cine está mentalizado que vas a estar en ese universo que estás creando, retratando 5, 6, 7, 10 años de tu vida. Y en este cruce de realidades, sobre todo cuando abordas temas que duelen mucho, una problemática social que es fuerte, algo que ya estamos llegando en este país lo hemos visto como más cercano, ¿no? Ya conocemos a alguien mucho más cerca que ha padecido violencias fuertes. ¿Qué mecanismos de protección tienen para poder trabajar su proyecto, mantener su discurso y separarse un poco del tema y de sus sujetos y de la narrativa que quieren crear? Me gustaría tener una respuesta clara y no la tengo, porque creo que eso es un punto que forma parte también de estas nuevas narrativas de las que hemos estado hablando y de las que seguro han estado hablando en estas charlas. Probablemente, no sé, pienso en Everardo González o en Lucía Gajá o en estos grandes documentalistas de este país, que hay muchísimos. Seguro que probablemente tienen mecanismos más claros que los que yo, que me reconozco como una directora de ficción, pues, aunque me regreso a esta cosa de la plasticidad de la que hablaba al inicio, pero que ahí es donde me siento más cómoda todavía como autonombrándome. Pues ha sido un trabajo muy intuitivo y de ir como, pues sí, de pronto las periodistas, porque platiqué también con muchas periodistas para la investigación de ruido, sobre todo porque hay un personaje de una periodista y entonces hubo como pláticas muy cercanas. Y eso, pues Marcela Turati, Daniela Arrea, Marcela del Muro, Lidiet Carrión, pues cada vez que me sentaba con ellas era como de, oye, mana, ¿cómo le haces, güey? O sea, ¿cómo desayunan, comen y cenan con estas historias? Porque pues yo estoy haciendo una peli y pues sí, se me va a ir la vida ahí los próximos 5 años, me ha llevado más o menos cada proyecto. Pero pues ustedes no solamente conviven con estas historias todos los días, sino que toda su vida está dedicada a ello. ¿Cómo te cubres? Entonces hubo muchas recomendaciones, algunas las tomé, algunas las sigo como haciendo. Tiene en mi caso mucho que ver con, de entrada, como entender que estoy haciendo una película, que no estoy encontrando la cura del COVID. Es decir, me importa el tema, se me va la vida en ello, está mi corazón puesto,
pero no es tan importante, es una película. Y hay historias allá afuera, como las de Lupita y Edith y Diana y todas las buscadoras que aparecen en Ruido, que ahí sí están atravesadas por este dolor que yo tengo el privilegio de abordar desde la ficción. Y eso también me centraba mucho constantemente, como entender que nadie me obligó a meterme en este tema, que es mi interés, que es mi corazón el que me lleva ahí, y que no es por comparar la vida de una con otra, pero al final te centra, ¿no? Y entonces, y también, por ejemplo, en ese caso, en el caso de Ruido, de conocer a las buscadoras y ver, yo la primera vez que me invitaron a campo y me subí con ellas a la camioneta que nos llevó a un lugar terrible, a la criba, donde estaban haciendo la criba de la tierra, me acuerdo que me subí a la camioneta y nunca había escuchado esa cantidad de albures en mi vida. Fue como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Como me sentí en una especie como de dimensión desconocida, que después entendí que era desde mi ignorancia pura, que claro, uno ubica a estos seres, a estas madres familiares que buscan a los suyos y a las suyas como exclusivamente a través del dolor, como si solo el dolor, que por supuesto está ahí latente todo el tiempo y aparece en un segundo, pero como si solo pudieran ser eso. Y subirme a esta camioneta e ir a campo con ellas y entablar esta relación, y ahora ya creo que puedo llamarlas mis amigas y mis maestras de vida muy cabrón, pues todo el tiempo me remite a, pues, ¿desde dónde te cuidas? Y es una conversación, por ejemplo, que ahora tengo con ellas, porque ellas, que Lupita y Edith tienen 10 años buscando a los suyos y a las suyas. En el caso de Lupita, ella ya, la carpeta está hecha y sabe qué pasó con su hermano, y aún así continúa en la búsqueda y acompaña a otras familias, pero ellas nunca habían hecho un trabajo de autocuidado, nunca habían trabajado con un terapeuta o una terapeuta que les ayudara, y platicándolo con ellas fue como de, oigan, ¿qué? No puede ser. Y hace poquito se armaron un viaje, y fueron muchas de las, es imposible porque son 300, entonces no da la vida para llevarlas a todas, pero muchas, de las que además están ahorita como muy en activo, fueron al mar. Muchas no conocían el mar. Y Ruido se volvió una manera como de que ellas, al verse a sí mismas en pantalla, también recordaran que eso que yo aprendí al verlas a ellas en la vida, que es que el gozo, que la risa, que estos mecanismos que ellas han intuitivamente encontrado como mecanismos de defensa, también son un acto de rebeldía. Y también son una manera de seguir adelante. Por eso se suben a la camioneta y se alburean como se alburean, porque la risa es una manera de abordar el dolor también, de convivir con el dolor también. Ya conté una anécdota que no tiene que ver conmigo, pero han sido cosas que he ido como aprendiendo sobre el camino. Igual muchas de las veces llegaba después de estar entrevistándome, hice muchísimas entrevistas por Zoom, porque la pandemia nos atravesó el proceso de justito antes de filmar Ruido, y de pronto, por tonta, me ponía 3, 4 Zooms al día. Entonces, claro, colgaba la última llamada después de hablar con la 4ª buscadora y me tiraba a llorar 3 horas seguidas porque te rompe, porque cada historia es una peor que la otra. Entonces todo ha sido un proceso muy intuitivo y de entender, pues, que por otro lado no soy periodista, no soy defensora de derechos humanos, soy cineasta, y así como esta vez algo me lleva a hacer Ruido, pues la vez anterior algo me llevó al mundo de Rosario Castellanos, e inicialmente tenía la primera peli que hago, pues viene literalmente de mí. Entonces eso también me ayuda a decir, bueno, pues la siguiente irá por otro lado, y como que cada experiencia pues va sumando y vas entendiendo cómo trabajarla con cada proyecto. Gracias. Está muy buena tu pregunta. Felicidades, está bien interesante. Porque el documental o muchas de las películas pues
sí es una onda de choque que tú absorbes. Es muy fuerte toda la información que te están transmitiendo. En mi caso, sí creo que voy a diferir un poco en la opinión de mi compañera. Yo tampoco tengo la respuesta, no la puedo dar porque creo que la respuesta es única y cada quien la va a encontrar en su debido momento, pero lo que a mí me funciona, y creo que sí me siento muy preparado emocionalmente para trabajar cualquier tipo de tema. Otra cosa es que lo quiera yo desarrollar, pero al menos en la cuestión de adolescencias, que es algo que estoy trabajando desde el 2014 a la fecha, porque hasta el día de ayer todavía estoy conviviendo con jóvenes que, si no son los que salen en la película, es prácticamente el mismo, con otro nombre y con otra dirección. Pero yo sigo trabajando esos temas, no por haber terminado Distrito Olvido hace 3 años, me lavé las manos y me fui, ¿no? Sigo en esa constante, porque ya es como esa empatía que yo desarrollé con ellos. Y lo que a mí me ha funcionado, básicamente, es el autoconocimiento. Es así de sencillo, el entender cómo funciona la muerte, cómo funciona la vida, las leyes naturales, cómo funciona el ir y venir. Y una vez que, al menos desde mi perspectiva, entiendo cómo puede ser la autodeterminación humana, a partir de ahí tú puedes hacer una empatía desde lo exterior, pero involucrándote también con la persona. Y todo lo que te está contando y absorbiendo no te va a cansar, no te va a tumbar. Pero es un proceso muy, muy largo, muy, muy largo. Muchas veces no estamos ni siquiera preparados para escuchar que nuestra madre falleció. Entonces, una vez que eso sucede, lo primero que hay que hacer es sacar. Y como es la manera más fácil de sacar, al menos los creadores, desde el arte. Por ejemplo, también yo convivo mucho con adolescentes que sus padres, ya sea uno, el otro, los dos, han sido desaparecidos, o muertos, o asesinados en una esquina. O sea, hay temas de terror, de horror, que te pueden cansar. Si así fuera en mi caso, pues yo ya hubiese dejado ese tema hace tiempo porque me hubiera estado dañando. Y también creo que lo que me funciona mucho es la dosificación. O sea, realmente no lo digo con ningún afán de nada ni de mostrar nada. Yo quiero transmitir que simplemente soy un ser humano simple, pero pues yo no me considero ni cineasta, ni fotógrafo, ni artista. Simplemente soy. El momento de ser puede ser todo, puede ser nada. Entonces, desde esas perspectivas, pues ya todo ese dolor que hay es como que ya no te afecta tanto. Pero no que no te afecte por estar ignorándolo, sino es porque lo estás comprendiendo. Y yo ayer estaba abrazado de un joven y una señora me estaba también insistiendo, oye, cuenta mi historia, es que yo tengo una historia de dolor y de mucha tragedia. Y me lo está diciendo porque ella sabe que pues, yo me desenvuelvo en temas de cierta narrativa, ¿no? Y le dije, señora, pues, muchas gracias por confiar en mí para depositar toda esta información, porque me dijo muchas cosas sobre su vida muy, muy, muy fuertes. Y le dije, pero pues yo en este momento, pues yo no soy el indicado para contar eso. O sea, no. Entonces ya desde ahí también pones un alto. No a todo tienes que decir que sí. Y vuelvo a lo mismo, muchas veces la fama, el dinero y todas las situaciones te hacen decir que sí a todo, porque quieres estar ahí presente. Entonces esa onda de choque uno la puede frenar y dosificar. Pero gracias por la pregunta, la verdad, está muy buena para el diálogo. ¿Alguien tiene una última pregunta? No, pues entonces, muchas gracias, Natalia. La verdad fue una conversación muy rica, les agradezco muchísimo haber venido y pues un aplauso para ellos. Les recuerdo que el día de hoy a las 4 de la tarde van a poder ver Ruido de Natalia Beristain aquí precisamente en esta sala.
Y si Netflix nos manda el KDM, ¿no ha llegado? ¿No? Ahorita les escribo. No te preocupes, ya estamos en eso. Y Distrito Olvido a las 6:30 va a estar también aquí en esta sala. Los esperamos para ver ambas películas. Muchísimas gracias, con esto concluimos las charlas del día de hoy. La próxima semana tenemos una charla de clausura de la exposición estudiantil el día miércoles a las 8 de la noche. Esa va a ser en la planta baja y próximamente vamos a anunciar un par de actividades más que se van a desarrollar la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y pues nada, nos vemos por ahí. Hasta luego.